Muy buenos días a todos los amigos de Hoja de Ruta, bienvenidos a este miércoles que empezamos con una nueva edición de Otras Voces, hoy con la grata presencia de Cristian González, quien fue detenido en los días de octubre, luego de la revuelta de octubre. Y mucho se ha dicho por las razones por las que él fue detenido. Sin embargo, de todo lo que se ha dicho, no se ha podido probar hasta ahora nada de lo que se le acusaba. Y al parecer, este proceso sigue y lo que nosotros esperamos es simplemente que la justicia actúe en derecho y no como una persecución política. Damos la bienvenida a Cristian González, puedo decir que el más esperado porque hemos estado tratando de tenerle acá en nuestro espacio, pero bueno, hoy se ha dado la oportunidad, así que bienvenido. ¿Cómo estás, Cristian? Bueno, muchísimas gracias. Primero a todos los que nos miran, nos escuchan a través de esta plataforma, este medio de comunicación alternativo, pues de enviarles un caluroso saludo, aprovechar también para agradecer toda la solidaridad. Gustoso de estar acá, sí, hemos estado pues en una etapa en donde ya ha terminado la investigación o la instrucción fiscal. La Fiscalía determinó 120 días para aquello, culminó el 12 de febrero. Estamos ya ahora pues convocados al 20 de marzo a las 9 de la mañana en la Corte Nacional de Justicia a una audiencia evaluatoria del juicio. Entonces, también con toda la expectativa, como tú manifiestas, creo que para nosotros sí es importante que se puedan esclarecer los temas, que se pueda transparentar también todos los hechos, que creo que es el baño de verdad que necesita el país. Creo que el pueblo de octubre, lo que pasó en octubre, nos deja un sinnúmero de enseñanzas, un sinnúmero de enseñanzas positivas, negativas. Y creo que nosotros alrededor de eso también estamos recogiendo, retroalimentando y sabiéndonos capaces de poder, sobre la perspectiva de lo que sucede, poder también seguir agarrando impulso para pues retomar con mucha fuerza lo que se nos avecina, no sé, 2021, lo que se nos avecina también el soporte de la construcción y el fortalecimiento del tejido popular. Ya, bueno, ¿a ti se te acusa de qué específicamente? Nosotros somos acusados de rebelión, Uh-huh. ¿sí? Digamos, es un delito que tiene, digamos, 4 incisos, ¿sí? El primero dice el Código Orgánico Integral Penal, el COIP, dice que es toda persona que se levante en un acto violento en contra del orden constituido, constitucional, que primero haya impedido la realización de una convocatoria a la Asamblea, que haya impedido una sesión de la Asamblea, que haya obstruido las elecciones, sí, que se haya levantado en armas. En armas. Sí, y que haya financiado o que haya promovido un movimiento armado. A nosotros en primera instancia, o sea, ¿cómo comienza todo? Creo que es importante poner en contexto. O sea, el 14 de octubre que somos detenidos, fuimos detenidos para investigación por 24 horas. En la hoja de la Fiscalía del allanamiento, porque el allanamiento además brutal, hollywoodesco, o sea, con toda la parafernalia que te podrás imaginar, o sea, el barrio totalmente conmocionado. Yo vivo en el sur de Quito. No sabían básicamente por qué nos llevaba. Sí, entonces cuando... Pero no te dijeron ese rato por qué. Que era investigación primero, después decían que era asociación ilícita, después decían que era, incluso en una hoja nos salía que era por tráfico de sustancias estupefacientes, después decían que era, bueno, al final del día, a las 7 de la noche, supimos que la Fiscalía nos estaba acusando por rebelión, el inciso 4. Es nada más y nada menos de 7 a 10 años de privación de libertad.
El inciso 4 es financiamiento financiamiento. para un Sí. acto violento. Sí, así es, así Ajá. es. Pero pasado los días, pasado las investigaciones, la misma fiscalía solicitó el 24 de diciembre a las 9 de la mañana, solicitó una audiencia para reformular los cargos. ¿Qué significa reformular los cargos? Significa que frente a la primera petición de la Fiscalía, que era el inciso 4, y al no encontrar, digamos, elementos de convicción, reformula los cargos a solamente a la primera parte del articulado, que dice que toda persona que motive o actúe en actos violentos en contra del orden constitucional. Entonces ahora la Fiscalía tiene que probar eso. Claro. Sí, tiene que probar eso. Ese mismo 24 obtuvimos nosotros nuestra libertad en una audiencia que solicitó nuestra defensa. Ajá, entonces, ¿qué es lo que nosotros esperamos, vemos o cuál es la expectativa que tenemos? Primero, que a cada uno de nosotros se nos dé el debido proceso, ¿sí? Como a todos los ecuatorianos, el debido proceso. Nosotros hemos sentido persecución, sí hemos sentido persecución. La persecución, ¿cómo se ha expresado? Se ha expresado de todas las maneras posibles. La persecución, en este caso, el día de ayer nomás estuvimos acompañando a una iniciativa de CELAC al lanzamiento de un libro sobre la persecución política. Sobre lawfare. Lawfare, interesantísimo. Acompañamos ahí. Y una de las cosas que se exponían ahí, que hay un elemento que no se analiza y que no se expone, es que ese daño colateral, y para nosotros no ha sido daño colateral, sino ha sido un daño integral a nuestra vida, una estigmatización permanente, ¿sí? Por los medios de comunicación, la estigmatización, una diabolización, digamos, de nuestra pertenencia militante, ¿sí? Una persecución a nuestras ideas. Es a las ideas a las que encarcelaron. No van a poder nada más que solamente sabernos y conocernos como militantes de las causas históricas que ha tenido el país. Yo milito desde que tengo 13 años de edad, milito en Izquierda Revolucionaria siempre, toda mi vida, no he tenido que ocultarlo, soy muy orgulloso Y es de sí. Cómo te conocemos, ¿no? Y creo que es eso, o sea, lo que han perseguido. Persiguen el asedio, la cárcel, la tortura psicológica, un sinnúmero de cosas que les pasan a los familiares, que además ellos tienen que pagar una decisión nuestra, claro. ¿sí? La decisión política de militar. Nuestros hijos, nuestros familiares, nuestros compañeros y compañeras son gravemente afectados de manera psicológica, económica. Por decirte yo, o sea, a los 22 años he regresado a vivir donde mi mamá, porque en el allanamiento, o sea, y parte de las cosas que se dispusieron fue el bloqueo de cuentas y los pocos recursos que teníamos ahí no son inmovilizados, no tenemos ni para pagar los arriendos ni nada. Entonces es una cosa bien complicada, es una cosa que además colocada con el brazo comunicacional. Imagínate el bloque en el poder que está, la embajada, el ejército, el poder económico financiero, los medios de comunicación y el aparato del Estado conjugándose primero en contra de nosotros, sí, en contra de nosotros y alineando todo un discurso, un framing que lo que hizo es que la gente se coloque con una idea. A nosotros, ¿quién nos va a reparar todo lo que se ha dicho? Por supuesto, todo lo que se dijo en Twitter, por ejemplo, la Fiscalía, ¿no? Cuando anunciaba los allanamientos, ¿no? Se veían ahí ciertas cosas como tarjetas de crédito y hasta dinero se veía ahí, y tarjetas, carnets, Sí. que yo no sé, o sea, ¿cuál era el asunto de que la Fiscalía tenga que presentar eso, no? Creo que es un mecanismo, ¿no? O sea, creo que el tema de demonizar, el tema de amplificar estas cosas, la persecución, les permite también tener oxígeno, o sea, porque ¿qué pasó después del 14? El 14 dejó 11 muertos, Uh-huh. el octubre dejó 11 muertos, dejó miles de presos, dejó miles de heridos, personas mutiladas, y eso, o sea, ¿en contraposición de qué? O sea, en contraposición de un gobierno que no aceptó
una serie, o sea, primero no aceptó el error de colocar un decreto que lo que hacía es lesionar la economía cotidiana de toda la población, de dejar al margen pues a nosotros expuestos a la más cruenta especulación, por ejemplo, en lo que significa ir a comprar la leche, ir a comprar el pan. O sea, la gente dice, no, pues sube, usted sabe, si sube la gasolina, sube todo, si suben los combustibles, sube todo. O sea, vos recuerdas que en el 95, recuerdas que en el 91, recuerdas que en cada paquetazo, siempre es la consecuencia, pues claro. Esa es la consecuencia. Y resulta ser que no asumiendo la responsabilidad del gobierno, lo que hace es trasladar la responsabilidad a esa muletilla que hasta la vieja confiable, ¿no es cierto? Nada. ¿Culpa de quién? De Correa. Y ahora de los correístas. De los militantes. ¿Sí? De los correístas, entonces hay que encarcelar al correísmo, hay que opacar y no encontrar una mejor forma que ir tras nuestros dirigentes, o sea, ir tras nuestros compañeros que han venido asumiendo también la vocería y el liderazgo, o sea, yo veo también hay objetivos políticos, ahí había el objetivo de arrebatarle la prefectura a la Paola y a la Revolución Ciudadana. También veo otro objetivo político que era eliminar la segunda línea de dirigentes de la Revolución Ciudadana, el Virgilio. Imagínate, o sea, qué de locos y de qué traído de los cabellos es el tema, que el Virgilio va con sus propios pies a presentarse, a la audiencia. Sí, y la fiscalía pide que hay riesgo de fuga y pide su prisión preventiva. Pero verás que no es en el primer caso, ¿no? Jorge Glass vino en su camioneta a presentarse acá a Quito y ya le cogieron con riesgo también de que se vaya. Él vino a presentarse acá, o sea, sí, eso es lo que está haciendo ahora la fiscalía, ¿no? O sea... Pero creo que lo que nos corresponde es seguir dando la pelea. Primero la pelea de las ideas, o sea, la pelea de las ideas. Creo que hay una serie de elementos en nuestra defensa, tanto políticos como jurídicos, que nos van a permitir reivindicarnos. O sea, nuestra defensa, por ejemplo, inmediatamente colocó esta denuncia en plano internacional, tuvimos eco, la misma CIDH pues nos emitió medidas cautelares que hicieron posible tanto nuestra libertad, digamos, hizo posible un sinnúmero de cosas, acceder incluso a que se deje de estigmatizarnos, a que pues se paren el tema, o sea, ¿cómo a quién? El gobierno delega a que se haga cargo de la implementación de las medidas cautelares en el caso de nosotros. Inmediatamente sale a seguir hablando mal de los correístas. O sea, ¿cómo se te ocurre que hay garantía, que hay una protección de los derechos humanos en este país si a pocas horas de la emisión de las medidas cautelares, lo que hay es autoridades, ministras, diciendo que somos culpables? Sí, en 2 horas de programa radial, ¿no? O sea, diciendo que sí, y que además aseguran de que al final de todo esto vamos a obtener una sentencia. ¿Eso qué te indica? Te indica de que la persecución es cruenta, te indica de que la persecución, o sea, vos ves que la semana en la que nosotros teníamos la audiencia, la primera autoridad de la fiscalía, la misma autoridad dio digamos, una gira de medios, o sea, una visita a medios pronunciándose, o sea, dictaminando, presionando. Para nosotros sí era, todo eso nos afectaba adentro porque... Por supuesto. Porque claro, o sea, la demonización, las cosas que siendo mentira se colocaban en los medios de comunicación te afectan el cotidiano en la cárcel. Porque la gente va y dice, usted ha sido un funcionario de altísima confianza de la prefecta. Te veían a pedir trabajo, obras, te iban a pedir, imagínate la presión, pues. Estás expuesto a extorsión, estás expuesto a un sinnúmero de cosas que son realmente delicadas, ya que dependen tu vida, o sea, que ya no es una cosa que se trata de decir, bueno, sí, que pase nomás. Estás frente al riesgo de que corra riesgo tu integridad física, psicológica y la de tu familia. ¿Dónde estuviste detenido tú? Yo estuve detenido en el Centro de Detención Provisional, el INC. Yeah. ¿Sí? Estuve ahí. Espero que a nadie se le desea la cárcel, a nadie, absolutamente a nadie. Yo estuve ahí, estuve en algunos pabellones. ¿Sí? Tuve la oportunidad de estar, digamos, con una población con delitos de todas las índoles, con personas que están acusadas de todas las índoles. Estuve en una celda de 2x3 con 9 personas.
hasta 10 llegamos a estar ahí. Hay una crisis penitenciaria que pues la hemos escuchado y la hemos vivido. Ahora nosotros la hemos vivido en carne propia. En carne propia, ¿no? Y tienes tú todos los elementos como para decirnos qué es lo que está pasando ahí adentro y que lastimosamente la ministra que es encargada de ese tema no le para asunto. Hay una secretaría encargada, o sea, hay una secretaría que es la SNAI. Yo estuve ahí al interior, primero buscando qué hacer, ¿sí? Segundo, muy preocupado por mi seguridad. El primer día que yo llegué, pues fui, digamos, o sea, hay mucha violencia, hay un problema de violencia, el hacinamiento hace que pues se desencadene una serie de dificultades en la convivencia cotidiana de los privados de libertad, de las personas privadas de libertad. Creo que la capacidad de ese centro sobrepasa, creo que en un 300%. Cuando yo estuve, 48 horas antes hubo un motín, un amotinamiento. Cuando yo estuve, habíamos 1,500 personas. Cuando estuve, habían muchas dificultades, incluso hay dificultades, por ejemplo, desde que el agua no te cae bien, desde que no hay los suficientes baños, y hay mucha gente, o sea, hay muchos problemas. La seguridad, el consumo es elevadísimo. El consumo y la violencia que está asociada también a estas redes que siguen generando criminalidad al interior, que no prospera la posibilidad de que haya una rehabilitación. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Yo estuve, ventajosamente tuve la oportunidad de estar entre gente primero maravillosa, o sea, gente digamos, de un constructo social, digamos, popular, gente que tenía una gran sintonía con lo que nosotros estábamos acusados. Ellos nos decían que lo de ustedes es injusto, decía, ustedes tienen que salir, ánimo. Nosotros tuvimos como 60 días en donde habían procedimientos, donde teníamos que acudir a criminalística, donde teníamos que ir a las pericias, yo en mi caso tenía que salir a las 5 de la mañana, esposado conjuntamente con un promedio de 40 presos en Abuceta, ir al calabozo de la unidad de flagrancia, esperar que sea el horario, ir a cumplir con la diligencia, después de cumplir la diligencia, regresar nuevamente al calabozo y de ahí al CDP. Y claro, en ese tránsito a veces, o sea, te quedas sin alimentación, ya llegas allá, tampoco ya hay comida. En el calabozo de acá estás con toda la gente, estás con presos de la Tacunga, con presos de todos los pabellones. Es realmente complicado y es duro escuchar cada una de las historias. Pues, yo estuve, quien compartía mi cama era un señor de 65 años, a quien le envío mi enorme saludo. Este señor estaba acusado, ya había cumplido 65 años, vos dices, o sea, como una persona... Como una persona está ahí si otros salen fácil, a tener porque prisión domiciliaria. Sí, porque el modelo o la administración de justicia tiene muchas dificultades, hay mucha saturación, no fluyen. O sea, mediante un abogado decía un habeas corpus y te sacamos, aunque sea arresto domiciliario, no, el señor se sucumbió solo. El señor, yo todos los días me acuerdo de él porque él vendía su rancho, vendía su merienda, vendía en $1, recogía $5 para el día domingo, que nos daban 2 horas de visita familiar, entregarle a su nieta. O sea, él generaba, él buscaba la forma, y a veces su nieta no tenía cómo ir a visitar. Y de eso hay un sinnúmero de historias. Yo tuve la oportunidad de ser profesor ahí en la cárcel, en el PCI Monseñor Leonidas Proaño, profesor de estudios sociales y de historia. Tuve la oportunidad de cooperar en la Junta de Tratamiento con las psicólogas, a quien también les mando un fuerte abrazo, un trabajo también comprometido, hay un personal comprometido, también no todo es malo, hay gente que está con mucha iniciativa ahí. De ahí ¿qué más hicimos ahí adentro? Ahí promovimos, por ejemplo, o sea, hay una gran población que está por la contravención de la violencia intrafamiliar. ¿Y qué es lo que hicimos? Promovimos la articulación de una iniciativa para poder hacer un taller de las nuevas masculinidades. Nos metimos en eso.
tabulé yo y saqué algunos datos de la población que ha ingresado todo el año y logramos identificar que habían 9 nacionalidades y dejamos planteando la posibilidad o una idea de hacer un centro de idiomas porque había gente de Estados Unidos, de Alemania, entonces podíamos aprovechar el tiempo. Hicimos el 25 de noviembre, hicimos un concurso de dibujo con todos los pabellones para conmemorar y para también movilizarnos alrededor de la erradicación de la violencia de género. O sea, estuvimos moviéndonos, estuvimos ahí haciendo, pero mientras nos defendíamos, mientras estábamos encerrados, mientras generábamos algún tipo de contacto que también nos permita aportar al interior. Y mientras también recibías linchamiento mediático, ¿no? Claro, claro, el linchamiento era brutal, o sea, si alguien me decía en el barrio, te hacen famoso, pero puta, te hacen famoso de la peor manera. Claro. Te golpean, porque además todos los días que te dan pantalla, llegas vos después de la diligencia y la gente se cuestiona, te pregunta, te dice, y vea si es cierto, usted ha sido propietario de un sinnúmero de cosas. Y claro, ¿de dónde sacó los 700,000, por ejemplo? Sí, es como es reservada la diligencia. En un momento determinado, eso que tú acabas de señalar, en un momento determinado se va a conocer y va a ser realmente grave. Grave porque, y digo grave porque cuando se conozca, cuando ya se pueda oficialmente conocer y toda la cosa, vas a tener más de un sobresalto, porque hubieron medios de comunicación que difundieron, hubieron personas que en editoriales pusieron. Que asumieron eso como cierto. Así. Y creo que en un momento determinado también tendremos nosotros que pensar cómo hacemos que eso se revierta. O sea, ¿qué es lo que le ha pasado? Por ejemplo, a la Gabriela. A la Gabriela, lo más próximo es lo de la Gabriela. Yeah. A la Gabriela le toca, a la Gabriela, yo digo, no sé, y me detengo en lo de la Gabriela porque digo, ella, ¿qué le ha pasado? A la Gabriela dice, ¿y por qué se fue a meter a la Embajada de México? A ella le venían persiguiendo 2 años, con Contraloría, le rompieron los vidrios de su casa, recibía amenazas de sus hijos, asedio permanente, vigilancia y acompañamiento. Ella puso por escrito un par de veces, solicitó a la ministra que por favor ella nos tome contó cuando hicimos contacto con ella en México, nos contó justo que ella había enviado. Claro, resulta ser que el desenlace de esto es que PAG, al día siguiente que se va ella a México, PAG, el papá preso. Y dueño de un montón de millones de dólares, y ya dijeron autoridades, el presidente, todo el mundo dijo que... Se encontraron con una cantidad de millones, dijeron. Y él ahora, no ha sido tal, o sea, o todavía sigue investigándose, pero no ha sido como se dice. Entonces, un poco es lo que está pasando, cómo se está implementando la cosa. Nosotros estamos primero muy, muy agradecidos con la solidaridad internacional de abogados, de juristas, de especialistas en esto, que han dicho que es una locura. Sí, que han dicho que es una locura lo que está pasando, pero que... Claro, es que aquí primero se juzga en medios de comunicación y luego es que se ventila en donde debería ventilarse, pues. O sea, aquí te condenan primero en medios y eso está clarísimo. Sí, o sea, y además esto no... Yo te digo, la cárcel es una cosa muy dura, y más en las condiciones en las que nos propuso el Estado. O sea, es tan doloroso ver que la gente dice, pareciera que nosotros no hemos estado presos, porque la gente dice, ahora andan con grillete. El grillete electrónico, que es una medida también invasiva, también, o sea, vos no puedes, o sea, nomás andar así en cualquier lado, tienes que reportarte, ya mismo nos llaman, en cualquier momento nos llaman y nos toca comunicarnos y decir estamos bien, está cargado todo el tema. Pero de ahí en adelante lo que nosotros pensamos es que esto que le ha pasado al país, o sea, a los líderes sociales, porque ya no solamente es el correísmo ahora vos ves que hay dirigentes sindicales, ahora vos ves que hay incluso el bloque de organizaciones que en un momento determinado estuvo apoyando al gobierno, claro, está ahora perseguido. Todos. Muchos de ellos acusados por rebelión también. ¿Sí? Muchos de ellos acusados por terrorismo, por secuestro. Hay un sinnúmero de causas que se están emprendiendo en contra de ellos. O sea, nuestra solidaridad entera.
No queremos que ninguno de los compañeros, compañeras, personas, ¿sí? Periodistas y todos los actores políticos, digamos, y la opinión pública nacional estén encarcelados un solo día, porque es grave. O sea, es grave, es doloroso y además es una cosa muy complicada. Uh-huh. Ahora, ¿cuál es el futuro aparte de que tienes tu audiencia el 20 de marzo, qué más vas a hacer? ¿Vas a seguir en el trabajo de bases? ¿Qué es lo que estás haciendo? Sí, yo soy, yo soy militante toda la vida, como te decía. Sí, yo pertenezco a un colectivo, digamos, me pertenezco desde hace muchos años. Estamos impulsando, estamos pensando nuevamente retomar el trabajo territorial. Yo soy parte de la Revolución Ciudadana, sí. Tengo responsabilidad en la Revolución Ciudadana. Estuvimos encargados conjuntamente con Virgilio de hacer el trabajo en el territorio. Estamos retomando eso, sí, estamos retomando el tema. Yo creo que la solución a esto es más organización, la solución a esto es que construyamos una alternativa, que seamos una alternativa legítima para la población, que la población, la ciudadanía en general, reconozca en nosotros primero la voluntad de solucionar los principales problemas de la gente, la seguridad, el empleo, sí, que son las cosas que todos los días le conmueven con sus noticias, ¿no? O sea, vos ves problemas de seguridad de toda la índole y la solución no puede ser un viaje a Estados Unidos, no puede ser... capacitación no puede ser con la la policía. de un nuevo SIC, ¿sí? Nosotros consideramos que en el caso de la seguridad tiene que haber una visión integral, desde hablar de la confianza mutua, de hablar de nuevamente el fortalecimiento de las relaciones interpersonales. Valores, obviamente. En los barrios, en las barriadas, hasta lo otro y lo lógico, que es la generación plena de empleo. ¿Y eso qué significa? Significa que no hay que despedir, pues, o sea, significa que no hay que reducir las oportunidades, eso es lo que significa. Entonces, creo que esto tiene que ser traducido a un plan que sea presentado a la ciudadanía para ir el 2021 con todos los que se sumen en esta iniciativa. Recuperar el empleo, recuperar la institucionalidad del país, ¿sí? Pelear por los derechos, porque se devuelvan los derechos a la gente. ¿En qué? En la forma que se expresa eso, en la posibilidad de tener una gran plataforma que se articule en los sectores populares, que se articulen también los empresarios patrióticos, porque entendemos que sí los hay. Sí, claro. ¿Sí? Hay gente que sí genera empleo, hay gente que sí, que no envía sus remesas al exterior, que no tiene empresas offshore, que quiere y garantiza empleo con dignidad. Creemos que en eso tenemos que trabajar y ahí la voluntad expresa de cada uno de nosotros para enviar un mensaje a todos los sectores a esta minga, porque esta minga no se acaba. O sea, lo que ha hecho el neoliberalismo y lo que está haciendo el neoliberalismo es grave, es sumamente grave. Yo venía antes de esta entrevista, digo, preocupado incluso por lo que nos propone el Andrés Arauz, ¿no? O sea, el Andrés Arauz hace denuncias durísimas y gravísimas respecto al tema de los TBIs. Por supuesto. Y lo que va a pasar en la Corte Constitucional. Eso estamos tratando desde la semana anterior. Aquí. Y eso es grave porque eso ¿qué permitiría? Permitiría ponerles candado, así pase que el progresismo regrese el 2021 para que la privatización o la concesión que van a hacer con los bienes públicos tengan blindajes que le dé tranquilidad al empresario, a la transnacional, a lo entonces, que sea, pues claro. Entonces sí nos preocupa mucho, claro. Sí nos preocupa mucho lo que incluso se anuncia. Se sigue insistiendo en el tema de los subsidios, se dice que hay un diálogo, pero por ejemplo vos ves que los sectores, o sea, hay un diálogo con quiénes, o sea, un diálogo con quiénes. Yo digo, si es que es representante, este joven representante de la Federación de Estudiantes de las Universidades Privadas, dice que hay que focalizar, pues, o sea, yo le pregunto, o sea, yo que toda mi vida he estudiado en el sistema público, en la Central, en el Mejía, en la escuelita, desde toda mi vida, los 18 años de estudio que se hacen, a uno sí le afecta que le suban el pasaje. Por supuesto. Sí le afectan ahora más que nunca si es que hay una contracción de la economía, si no hay la suficiente capacidad adquisitiva, si se reduce la capacidad, si cada vez en una familia hay menos gente con empleo, entonces hay menos posibilidades para sostener 2 o 3 jóvenes de una universidad. Sí, hay menos posibilidades. Y cuando hay menos posibilidades, entonces, ¿ya para qué? Pues el tema de la universidad pública.
¿Ya para qué seguirle metiendo inversión a eso? Entonces, parece que es lógico que el neoliberalismo, la cosa más fea que hace el neoliberalismo es afectarte el derecho a la vida y el derecho a la vida digna. El derecho a la vida digna, que no tengas lo básico, la salud, que no tengas la educación, se despiden. El año anterior yo estudié psicología clínica y mis compañeros de la universidad me dicen que desde el 2017 al 2019 se han despedido más de 429 psicólogos clínicos. Vos tienes un problema. Por un lado dices que el consumo que está asociado a la inseguridad y tiene que ser tratado con especialistas, en este caso psicólogos. Sí. Pero si despides, ¿cómo los vas a tratar? Tienes otro problema. Se anuncian en todos los medios de comunicación que hay un problema, una problemática, sobre todo en la provincia de Tungurahua, sobre el tema del suicidio. ¿Ya? Y despide psicólogos. Entonces hay un doble rasero y hay un doble estándar en lo que dices, porque enseguida las autoridades lo que dicen, vamos a atender inmediatamente el problema. ¿Cómo atiendes inmediatamente el problema? Pero si estamos viviendo el problema, ponte el coronavirus y votamos a los especialistas. Vos dices, por ejemplo, no entendemos tenías un plan de gobierno que impulsaba, por ejemplo, decía ese plan de gobierno, minga agraria, no hay minga agraria. Decía un montón de 250,000 casas, no hay las 250,000 casas. Decíamos 1 millón de empleos, lo que creo que vamos a llegar, sí, a 1 millón de desempleados. Desempleados, sí, eso sí creo que vamos a llegar. Pero frente a eso, lo que vos tienes es que se implementó otro plan de gobierno, el plan de gobierno de la derecha. Sí, ese plan de gobierno es el que se implementó. Se prometió, la derecha prometió la derogatoria de la ley de comunicación, se reformó la ley de comunicación. La derecha planteó de que menos impuestos y más garantías para los empresarios, o hubo una ley de remisión de impuestos que benefició 4,000 millones de dólares a la gente. Entonces, ves que lo que se ha cumplido es otra cosa. Y vos ves que en el gabinete hay sus representantes y además, o sea, no son cualquier ministro, no son cualquier funcionario, son parte de los que toman las decisiones estratégicas en la política cotidiana nacional. Entonces, creo que ahora más que nunca, el país, la ciudadanía, los sectores sociales, digamos, las fuerzas patrióticas, los sectores democráticos, la izquierda de este país, tiene que sentarse con mucha seriedad. Primero, con gran desprendimiento, con gran autocrítica. Nosotros el ejercicio de la autocrítica también lo estamos promoviendo al interior de la organización. Sí es difícil. Claro que es difícil. Pero lo estamos asumiendo. Y eso es bueno, porque es bueno asumir la autocrítica porque te permite a ti también poner los pies sobre la tierra, ¿no? Así es. Y lo que tú dices es cierto. O sea, ahorita tenemos que promover es que la izquierda se siente a conversar y como tú dices, con harto desprendimiento. Claro, el progresismo, la izquierda, creo que... Pero la verdadera izquierda. Sí, yo creo que hay voluntades, o sea, yo creo que en esto tiene que superarse incluso los intereses personales. Totalmente. Sí, creo que tiene que haber una gran sensibilidad por lo que está pasando en el país. Y para eso incluso hay que guardar la agenda, la agenda política personal y partidista. Hay que llegar y decir, sí, pues, o sea, los sondeos de opinión, ¿qué dicen? ¿Qué dicen los sondeos de opinión de la intención de voto con fecha a febrero? Todas las encuestas dicen que el progresismo es una buena posibilidad de alternativa. Entonces, si no leemos eso, si no vemos que tenemos grandes posibilidades, les aseguro que el 2021 podremos tener frente al gobierno y frente al y no va a ser fácil, ¿no? Vamos a tener una gran propuesta neoliberal que nos termine de consumir y de aniquilar como país. Y terminemos siendo no solamente el patio trasero, sino una pequeña colonia que genera insumos básicos al imperio. Pero nosotros sí consideramos que hay una gran oportunidad y además sin ningún tipo de guardados, ¿no? O sea, yo digo, ahora más que nunca andamos por la calle, andamos por los mercados, andamos como siempre lo he hecho, a lo menos te digo yo. O sea, ahora que gracias al linchamiento mediático la gente dice, ¿ustedes desde la tele? Sí, les digo, sí. Ya, usted es el que salió esposado. Sí, así es, usted es el que salió esposado. Sí, yo te digo, la gente, ¿qué dice? La gente dice, vean,
hagan el trabajo, nosotros les vamos a apoyar, nosotros vamos al este. O sea, y es indiscutible, por ejemplo, que este linchamiento mediático, esta cosa que ha pasado estos 2 años, ¿de qué ha servido? Ha servido para fortalecer incluso la dirigencia, la personalidad del compañero Rafael Correa. O sea, el compañero Rafael Correa le han dado 2 años, y está más vigente que nunca. Está más vigente que nunca, está vivo y creo que también está en la papeleta. O sea, yo te digo... ¿Confías en que puede estar en la papeleta luego de todo lo que están tratando de meterle el acelerador en este juicio de sobornos, donde inclusive la fiscalía hace hasta un programa tipo caso cerrado para ir explicando todas las pruebas que tienen? Yo creo, primero mi solidaridad con Claro. el compañero Rafael. Yo creo que él es el que, por ejemplo, una de las primeras víctimas del lawfare, ¿no? Uh-huh. Él está, él tiene como 31 causas. Sí, 31 causas, entonces estas 31 causas, la esperanza creo que de todos sus detractores es que alguna resulte para que tenga digamos, una sentencia ejecutoriada y no pueda estar rehabilitado como, yo creo. Sí, yo creo que hay una buena oportunidad de que esté en la papeleta. Sí, y esa tiene que ser la cosa por la cual también estamos peleando. Y su defensa está peleando. Nos explicaba su defensa de que lo que hay que principalmente mostrar su inocencia. Uh-huh. ¿Sí? O sea, a diferencia de lo que la gente piensa, de que la defensa está esperando aguantar hasta septiembre para poder garantizar la inscripción del presidente, lo que la defensa está queriendo es demostrar su inocencia para poder llegar, ¿sí?, inocentes también a septiembre, porque eso también puede ser bueno. O sea, si es que se apresura, perfecto, o sea, hay que seguir demostrando. Hay cosas que ustedes han visto, ¿no? O sea, en el caso, ayer Camila, una de las escritoras del libro Esta Guerra Judicial de lawfare, ponía como ejemplo el tema de los cuadernos de Cristina. Sí. Los cuadernos de Cristina es igualito al de la Pamela. Al cuaderno de Pamela. Entonces pareciera que hay el mismo libreto, parece que hay pareciera que hay un mismo mecanismo. Entonces creo que hay que ponerle mucha fuerza. Y si es que eso no llegase a pasar, nosotros pensamos que sí va a pasar, que esté en la papeleta. Y si no llegase, tiene que ser el mismo progresismo, tiene que ser las fuerzas populares, tiene que ser el tejido, el bloque popular el que empuje una candidatura que resuelva esto de una vez por todas. Y esto es clarísimo también, y no para vengarse y no para salir con un palo a buscarles a los que nos han hecho tanto daño al país. El que tenga que responder por las cosas que haya hecho mal, por actos de corrupción, debe hacerlo ante la justicia. Pero tiene que ser con el infinito amor que le tenemos a la causa, con todo el sentimiento que tenemos patriótico de defenderla a la población. Para eso debemos devolver, para eso, para el empleo, para la seguridad, para los hospitales, para reconstruir lo que se ha destruido. Así es, para poder hacer más y mejor las cosas. O sea, yo te digo, este ejercicio que está ahora dándose en el debate al interior de la organización es oportuno, porque además nos va a permitir llegar con mayor sencillez a seguirnos sentando con los compañeros y compañeras que debamos hacerlo. O sea, creo que hay una política importante de apertura al diálogo, a la articulación con todos los sectores democráticos, con todos los sectores que correspondan en este momento, para poder volver a recuperar la patria. O sea, nosotros no queremos y no pensamos que los destinos del país, de la ciudadanía, estén en las manos de la irresponsabilidad, del neoliberalismo, de la muerte de nuestras personas, de nuestros más sentidos compañeros y compañeras, que es la gente pobre de este país. Entonces, ahí más bien pensamos que todo lo que está pasando está fortaleciendo la organización. O sea, esto también nos da firmeza. No crean que no tenemos miedo. O sea, el miedo también es una cosa que le pasa. Y la desconfianza a la justicia también, ¿no? Pero no nos puede inmovilizar. No nos puede dejar, no nos puede paralizar. La primera cosa es contar la verdad. La segunda es andar con la frente en alto, sabiéndonos de que nosotros estamos firmes en lo que pensamos, en lo que decimos y hacemos, y que estamos comprometidos. Y esto no nos puede inmovilizar. Por eso nosotros
vemos que de las primeras cosas positivas que nos dejó octubre es esta gran, digamos, expresión que hay ahora con los medios alternativos. O sea, si había un bloqueo mediático, los medios alternativos jugaron un papel protagónico. Sí, o sea, Hoja de Ruta, La Calle, los Wambra Radio, todas las plataformas, pues le tenían al día a día a la gente. Y esta ha sido una cosa que también nos ha permitido a nosotros contarlo, nuestra verdad. Así es. Porque, mira, o sea, a diferencia de otros actores, nosotros no somos invitados a las grandes cadenas, no somos invitados a los grandes medios de comunicación. Lo que somos, hemos sido proscritos. La proscripción a una idea puede configurarse incluso un delito de odio. Es bien grave lo que está pasando en la sociedad ecuatoriana. 2 años. Sí. Y no estamos hablando de eso. Sí, ¿no? 2 años ha pasado para que la Revolución Ciudadana pueda tener un casillero. ¿Sí? Intentamos cuando hubo la ruptura, ¿sí? Cuando hubo la ruptura, primero, o sea, yo recuerdo esto con gran incluso coraje, porque cuando hicimos la convención en Esmeraldas y la convención con mayoría, como corresponde en cualquier organización política, expulsa a Lenín Moreno y a otros sectores, lo que hace el CNE es darle la razón a la otra facción minoritaria, ¿sí? Y quitarnos del partido. Entonces dijimos, perfecto, quédense con el partido. Vamos nosotros a inscribir otra cosa. Fuimos a inscribir otra cosa. No hay cómo, porque ya alguien... Los nombres, todo eso había el problema. Se quiso inscribir Revolución Ciudadana, no hubo cómo. No hubo cómo porque alguien ya pidió a nombre además de un exfuncionario del gobierno, además a nombre de un exfuncionario pide el nombre de Revolución Ciudadana. De ahí la Revolución Alfarista, también bloqueado porque el CNE dice que Alfaro no puede ser el nombre de una organización de izquierda porque él es liberal. Pues sí, tuvimos que incluso echar mano de historiadores que expliquen, que pongan en contexto. No fue posible. Después recordarás que en tiempos récords, en 70 días, logramos recolectar más de 511,000 firmas. Igual, se inventaron por ahí algún incidente interno con nos bloquearon. Asomó por ahí un candidato de Lucio Gutiérrez que dijo que era dirigente. Sí, nos bloquearon. De ahí, cualquier organización que quería medianamente acercarse con nosotros, también. Desde las directivas les jodí. Y apareció el tema de compromiso social y ahí decía ayer la Paula decía, nos tocó hacer incluso de manera semiclandestina. Eso es gravísimo, porque no debiéramos nosotros escondernos para poder participar electoralmente. Si nuestra oposición al gobierno ha sido democrática. Nosotros en la campaña del no participamos por el no, perdimos, nos ganaron. Pero democráticamente participamos, ¿ya? En las elecciones de marzo colocamos candidatos. En unas ganamos, en otras perdimos. Democráticamente les hemos dicho. ¿Y con qué discurso? Con un discurso de posición democrática, con un discurso de denuncia de las cosas que está haciendo mal este gobierno. El tiempo nos ha dado la razón. Mucha de la gente que apoyó el 7 veces sí, hoy está no solamente arrepentida, es culpable del desastre de nuestro país. Así es. Sí, es gravísimo. Pero nosotros democráticamente le hemos planteado una oposición, digamos, que ha sido pues transmitida en todos los medios de comunicación a través de nuestra bancada. Nuestra bancada se ha opuesto a la remisión de los impuestos. Nuestra bancada se ha opuesto a un sinnúmero de cosas que han sido gravemente temas de lesión para la gente. Y nosotros lo hemos hecho público, la posición ha sido pública y esas ideas son las que se persiguen y eso es lo que se proscribe. Hay un discurso medio fuerte en la asamblea, glosa. Hay alguien que dice algo medianamente tal, paga una llamada a presionar, a decir que no haya cómo. Entonces, pero frente a todo eso, ¿qué es lo que hay que hacer? Seguir caminando, no inmovilizarse, seguir proponiendo, seguir pensando en la solución de los problemas del país. Creo que eso es lo que ahora nos corresponde frente a las gravísimas cosas. Nosotros no nos oponemos a que tengamos relaciones políticas con todos los países del mundo, está bien. O sea, una cosa es eso, otra cosa es Otra cosa es entregarse. Pues. Exactamente. O sea, las relaciones es... O sea, igual, pues. Pero si vamos a ir solo a entregar cosas y no recibir nada, o que te vengan a dar solo cursitos a la policía,
en contraposición con lo que te solicita la CIDH, por ejemplo, que les capacites a los policías en temas de derechos humanos, lo cual no aceptas. Claro, Entonces, lo que eso ahora es, se anuncia es que se va a abrir un nuevo SIC, pero es grave. O sea, claro. nosotros, o sea, debe de haber esperanza en la población. Hoy tiene que alimentarse de eso. La gente tiene que estar convencida de que si nosotros mismos no somos capaces de movilizados, de juntos, de una minga, construir una alternativa que solucione los problemas grandes del país, pues ahí estamos fritos. Yo creo que la gente sí entiende perfectamente eso y tiene la apuesta de eso. Y además, vos puedes ser testigo fehaciente de cómo están los sondeos de opinión. Uh-huh. O sea, a pesar de todo, de todo el correteo y toda la cosa, somos una alternativa, ¿sí? Y ahora, más que nunca, hay que estar sintonizado con la gente y muy, muy despierto, o sea, con orejas grandes, ¿sí? Con orejas grandes para escuchar, ¿sí? Para reconocer también, digamos, con un olfato muy agudo de que hay muchas causas que tienen que ser reconocidas y reivindicadas. Y abiertos bien los ojos también, ¿no? Claro. Para ver también por Bueno, ahí. Siempre habrá alguien que quiera así es, siempre. infiltrarse. Muchísimas gracias, Cristian. Te queremos agradecer por tu presencia acá. Bienvenido siempre a Hoja de Ruta y nos solidarizamos contigo. Sabemos que lo que has vivido y lo que posiblemente te hagan vivir ya en la audiencia también, ¿no? Donde tendrás que oír otra vez ese tipo de cosas, pero... Así es. Yo muchísimas gracias, agradecerte. Yo aprovechar este espacio para agradecerles a todos los compañeros y compañeras de la organización, de la militancia, a mis familiares, a mi familia, a mis hijos, a todos quienes se movilizaron por esta causa. Se conformó un comité de familiares y víctimas. Este comité de familiares y víctimas no solo tiene la causa de Virgilio, Paola y Cristian, tiene la causa de Marco Otto. Nuestro comité de familiares se llama Marco Otto. Tiene la causa de Yajaira, tiene la causa de un sinnúmero de personas que perdieron sus ojos. Y a ellos les mando un abrazo de gratitud. A vos también por el espacio, a los compañeros que hacen Hoja de Ruta, darles el agradecimiento y por tu intermedio un agradecimiento a todos los medios de comunicación popular libres y alternativos que hay en el país, que tienen que sembrarse más, que tienen que ser ahora la voz de los que no tienen voz. Así es, justamente por eso este espacio se llama Otras Voces, porque queremos darles siempre la voz a los que no tienen voz. Suena un poco trillado, pero así es. Eso es lo que queremos. Y ojalá esto también de la convergencia de medios, ojalá también dé un paso adelante, ya que octubre fue la oportunidad para unirnos. Muchísimas gracias a todos por haber estado conectados. Gracias a esa gran interacción que tuvimos el día de hoy. Agradeciendo también y la solidaridad que te dan, Cristian, los compañeros que están escribiendo. Nosotros estaremos más tarde ya con más entrevistas acá en Hoja de Ruta. Hasta pronto. Muchísimas gracias.